preguntar lo que les parezca, así que si durante la presentación ven algo que les interese o quieren aclarar, en la medida de lo posible yo responderé. ¿Me oyen bien? ¿Se oye un poquito de silbato? ¿Está bien? Bueno, pues empezamos. ¿Perdón? ¿Empezamos? Aquí vienen dos personas. Bueno, me llamo Ángel García, muchas gracias por estar aquí. Espero que sea de interés y de utilidad para todos ustedes en esta extraordinaria reliquia que está en España y que es muy desconocida. El Santo Sudario de Oviedo, efectivamente. El Centro Español de Semiología promueve la divulgación, yo soy uno de los miembros, lo vamos a entretener para explicar los fines y qué es lo que hace. Pero mencionamos siempre al comienzo que España tiene unas reliquias atribuidas a Cristo extraordinarias. Está el Santo Cáliz de Valencia, que es la parte superior, trozos de la cruz de Cristo que se suponen originales, el más grande en Santo Toribio y Líbana y uno de los siguientes más grandes del mundo en la Catedral de Valencia. Pero la reliquia más extraordinaria es el Sudario de Oviedo, que es distinto a la Sábana de Turín. La Sábana de Turín y el Sudario de Oviedo son dos lienzos con trayectorias históricas muy diferentes. Sin embargo, la tradición ha considerado a ambos como reliquias de Cristo, y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque siempre los fieles han sido muy escrupulosos en conservar la tradición y no falsificarla. Pero solo recientemente se ha determinado la posible forma de uso del Sudario de Oviedo y su relación con la Sábana de Turín. De algo vamos a hablar. La tradición ya recoge que la Sábana Santa, la Sábana de Turín, recoge que fue la mortaja con la que se envolvió el cuerpo de Cristo en el sepulcro. Pero San Juan, además de mencionar la sábana del enterramiento, menciona que existía un sudario que envolvió la cabeza de Jesús. Tienen dos tamaños muy diferentes, como es lógico. La sábana santa es de 4,5 metros prácticamente, tiene la imagen frontal y trasera del cuerpo y muchas manchas del cadáver. Y el Santo Sudario de Oviedo es un gran pañuelo, un gran pañolón, como se dice en Oviedo, con muchos restos de sangre. Tiene este aspecto, amplificado como el doble de tamaño en alto y en largo. Es un paño muy sucio, con muchas arrugas y con un aspecto muy poco atrayente, pero se ha conservado con muchísima veneración. Está en la Catedral de Oviedo desde hace más de 1200 años. En la parte más antigua, que es aquí, el rey Alfonso II construyó una cámara particular para guardar las reliquias de la monarquía asturiana. Luego se construyó la catedral, pero la parte más antigua es la Cámara Santa y esta torre de defensa. No es el campanario, ahora utiliza el campanario las dos torres de la catedral, pero antiguamente existía una torre de defensa en la entrada del palacio. Estaba en el antiguo palacio, de cuyos restos hoy no se conservan nada más que la cámara. De hecho, la parte más antigua, según excavaciones, es esta. Esto es todo muy posterior, es prerrománico, y tiene este aspecto que se ve desde este patio. Una pequeña capilla antiquísima. El interior es este. Hay una parte con una verja y al fondo están las reliquias que han llegado después de 1200 años. Cuando se abre la puerta se ve el gran arca. Es el arca santa que por tradición vino de Jerusalén, y luego un montón de otras reliquias importantísimas, entre las cuales destaco la cruz de
la Cruz de los Ángeles y la Cruz de la Victoria. Es la que supuestamente llevó Pelayo en la batalla de Covadonga. De manera que esta cámara tenía unas reliquias muy singulares en España. El arca incluía el sudario que ahora está mostrado aquí. Normalmente se ve así, con una imagen, porque hace 10 años se construyó un estuche de aluminio de altísima tecnología, que lo que tiene es una atmósfera protectora de argón para evitar la proliferación de hongos, etc., y conservarla. Solo se puede ver así 3 días al año. Normalmente se ve así, una reproducción. Pero por motivos de conservación de esta reliquia tan especial, se ha tenido que dar prioridad a que las generaciones futuras puedan venerarla. Y tiene este aspecto en un estuche con unos marcos de plata, y como digo, pues no es nada atractivo a primera vista. La tradición, ¿qué dice? Pues la tradición, como les he dicho, es que, según el Evangelio de San Juan, existía un sudario con el que habían cubierto la cabeza, que Juan y Pedro vieron el primer día de la semana, el domingo de Pascua. Y Juan era uno de los dos, de manera que es creíble que estuviera diciendo exactamente lo que vio. Distingue los lienzos y el sudario. Y explica que estaba enrollado o doblado, según la traducción, en un lugar aparte. Es decir, que hubo un pañuelo que protegió la cabeza por motivos varios que explicaré, antes de descender el cuerpo al sepulcro, de meterlo en el sepulcro. El sudario es una prenda muy típica del pueblo judío. ¿Y qué referencias de la tradición existen, además del Evangelio, a este sudario de Oviedo? Pues San Jerónimo, hay muy pocas, pero muy sustanciales. San Jerónimo, refiriendo al Evangelio apócrifo según los hebreos del siglo I, señala que los lienzos fueron confiados a Pedro. Habla en plural. Se supone que es la sábana santa y el sudario de Oviedo. Posteriormente, en vida de Santa Ninó de Georgia, 280 a 340, su maestro Niáforis le indica que recogieron los lienzos y que lo hizo Pedro. Pedro aparece como el protagonista en custodiar estas reliquias, lo cual es lógico. Nonos de Panópolis, entre el año 400 y 470, que es el periodo estimado de su vida, escribió unos comentarios al Evangelio de San Juan que decía algo muy singular. Siguiendo detrás, es un comentario al Evangelio de San Juan. Siguiendo detrás llegó Simón e inmediatamente entró. Vio los lienzos juntos en el suelo vacío y la tela que envolvía la cabeza con un nudo en la parte de atrás de la melena. Se menciona un nudo. Luego hablaremos de este tema. Posteriormente, San Antonio Mártir, en el año 570, recoge en un manuscrito el testimonio de un peregrino de Piacenza que estuvo en Tierra Santa en el año 570, que decía: estuve junto al Jordán, donde hay una cueva que dispone de celdas para 7 monjes. Allí se conserva el sudario que estuvo sobre la cabeza del Señor. Es decir, hay unas referencias, muy pocas, pero muy singulares, a que existía un sudario y que se veneraba. ¿Y por qué llegó a España? Posteriormente, en el siglo VII, en la Carta a Tajón, se escribe: Juan y Pedro recogieron los lienzos y se los llevaron cuidadosamente plegados. Eso está en los archivos vaticanos. Entonces, repito, ¿cómo llegó a España? Pues hay unas fuentes también diversas, que no vamos a entrar porque son muy prolijas, y es que desde Jerusalén llegó a España según esta ruta. Primero, en el año 614, ante la invasión de los persas, los cristianos se llevaron todas las reliquias en un arca, el arca de Oviedo, y huyó por el Mediterráneo hasta Alejandría. De Alejandría pasó por el Mediterráneo a Cartagena, en que se supone que llegó el año 621, en tiempo de los visigodos. Después estuvo en Sevilla, posteriormente en Toledo, cuando llegaron los musulmanes
e invadieron la península para proteger las reliquias, las llevaron a Oviedo. Y posteriormente, en el año 812 a 842, llega a Oviedo. Antes estuvo en las montañas. Y en el año 875 se construye la Cámara Santa, aquella que les he enseñado, ese edificio prerrománico. Mientras que la Sábana Santa tiene una trayectoria completamente distinta, desde Jerusalén hacia acá. Y antes de llegar a Oviedo, estuvo durante unos 100 años escondida, dice la tradición, en esta pequeña ermita que existe en un monte que se llama Monsacro, desde el cual se ve Oviedo. Se puede visitar. De hecho, hay un pozo debajo del altar en el que las medidas de ese pozo cuadrado coinciden con las del arca. Y hay una referencia antiquísima árabe, española, que dice: muchos de los cristianos, dejadas las ciudades, españoles, cristianos, dejadas las ciudades, huían a los montes de Asturias y llevaban consigo las reliquias que podían o las escondían en lugares subterráneos. Ahí, como digo, referencias consistentes. Pero en toda la Edad Media, como saben ustedes, España fue el destino de peregrinación a Santiago de Compostela de millones de peregrinos que venían por toda Europa, incluso más arriba, desde Noruega. Y no deja de ser importante mencionar que existían dos caminos principales en España. Uno por el norte, lo habrán oído hablar, el camino del norte, que va por la costa. Y otro que es el principal, que va por la llanura. Y que existía un refrán, que era un mensaje al peregrino, que dice todavía, desde hace siglos: quien va a Santiago y no visita al Salvador, honra al criado y se olvida del Señor. Pero, claro, está hablando del Señor, Jesús, pero esta palabra menciona la catedral de San Salvador de Oviedo. Es decir, durante toda la Edad Media, los peregrinos que venían a Santiago también sabían que existía un Sudarium Domini, el sudario del Señor, que estaba en Oviedo, y eran los dos centros de peregrinación más importantes de toda la Edad Media en Europa, no solamente Santiago. Eso se sabe hoy. Todavía en España se desconoce esta realidad. Oviedo era un destino de peregrinación tan importante como Santiago de Compostela, por la reliquia del sudario de Oviedo. De hecho, cuando el arca y el sudario llega a Oviedo, el reino de Asturias solo controlaba desde los picos de Europa hacia el mar. Y era muy peligroso la peregrinación por la meseta. Por eso tiene todo el sentido que se aprovechara el viaje para los dos destinos de peregrinación. Hasta 2014 se hacían bendiciones de esta manera, en vertical, 3 días al año, el Viernes Santo, el 14 y el 21. Pero desde 2014 se ha guardado en ese estuche especial con atmósfera protegida y ya no se puede hacer esta bendición. Pero los peregrinos podían ser bendecidos con la reliquia a la vista, ni siquiera con el cristal que tiene este marco. Hoy se venera excepcionalmente cuando se saca así, el Viernes Santo y el 14 y 21 de septiembre. Se coloca en horizontal y ya no se bendice, sino simplemente se expone por el riesgo que tiene de caerse. Vamos a hacer primero un resumen muy rápido de lo que dice la ciencia que se ha constatado analizando esa tela.
Las investigaciones realizadas son de 3 ámbitos principales: estudio textil, el estudio hematológico forense y el estudio histórico documental. Solo voy a mencionar estas 2. Hemos hecho una referencia muy rápida a los documentos que mencionan la trayectoria y vamos a hablar muy poquito de esto y sobre todo de esto. El sudario tiene este aspecto y solo desde 1965 se empezó la investigación científica, mucho después que la sábana santa. El primero que lo hizo fue este sacerdote, monseñor italiano, Giulio Ricci, investigador de la sábana santa desde que era joven, ya fallecido hace 15 años o 20, y él estaba buscando el sudario que menciona San Juan. Se recorrió toda Europa y oyó hablar que existía un sudario en Oviedo, y vino por primera vez en el 65 a ver de qué se trataba y a ver si tenía sentido considerarlo como auténtico. Vino otros 2 veces después, en el año 78 y en el 79, para hacer y promover investigaciones. Él fue el primero en darse cuenta que había que exponer el sudario de Oviedo en horizontal, no en vertical, como desde hacía siglos se enseñaba. Es decir, históricamente se ha mostrado una tela sin saber lo que era y sin entender nada de lo que esas manchas estaban expresando, o su procedencia. Y él descubrió que existía un eje de simetría y que esta tela debió envolver la cara de un cadáver, de un hombre, porque había 2 manchas simétricas y tenía todo el sentido que fueran simétricas porque la tela debió estar doblada en un primer momento de su uso y la sangre atravesó las 2 partes del pliegue. Él hizo una serie de dibujos para ver cómo eran las manchas y ya vio que había una correspondencia geométrica, pero él no es forense, fue un investigador, era sacerdote investigador. Pero fue el primero que se dio cuenta de hechos científicos de una relevancia importantísima y inició el estudio y su divulgación en todo el mundo. Fíjense que es el año 65, las primeras publicaciones fueron del 70 y tantos. Él promovió que lo estudiara el experto en pólenes que estudió la sábana santa, un suizo, y descubrió en un rápido análisis que había una gran cantidad de especies de polen, pero 2 específicas de Palestina, algunas del norte de África, pero ninguna de la zona de Turquía, Anatolia, ni de Constantinopla. Es decir, que se verificaba, parece verificar, la diferente trayectoria histórica de ambas telas. Desde el punto de vista del análisis de pólenes, este científico afirma que la tela de la sábana santa estuvo por la trayectoria que la tradición dice, porque hay restos de polen de todas las zonas por las que pasó, y que esta tela de Oviedo pasó por otras zonas diferentes y no por las anteriores, lo cual es un hecho muy importante. El Centro Español de Sinología se funda en el año 1987 y en el 89 se crea un equipo de más de 30-40 personas, que está aquí en parte, cuyo objetivo principal es estudiar por primera vez el sudario de Oviedo. Con algunas técnicas especiales de filtrado fotográfico se puede ver mucho mejor las manchas marrones. El estudio textil. El estudio textil se ha hecho desde todas las perspectivas que se puede imaginar. Las medidas, el material del que está hecho, el tipo de fibra, la textura, el color, las arrugas que tiene, las perforaciones y pliegues, algo vamos a hablar, la contaminación tan abundante que existe en esa tela, micrometeoritos, o sea, polvo que está en la atmósfera y que cae, que viene del espacio exterior, hongos, polen, otras partículas orgánicas como cera de velas, cera de abeja, algún cabello, pero no se sabe de quién es ese cabello, lógicamente, porque ha pasado mucha gente por al lado de esa tela. Incluso se ha visto que había
manchas de purpurina. En algún momento alguien estuvo pintando un marco de metal con purpurina y tuvo la imprudencia de dejar el bote manchado encima de la tela. También carmín de labios. A alguna mujer se le permitió besar la reliquia sin protección alguna. Y también restos de pólvora. Hablaremos algo de esto después. Con el microscopio o con una lupa se puede ver que es una tela con muchas imperfecciones. No tiene la calidad de la sábana santa y que es típico de un telar manual de principios de siglo, con pesos, en una manera de tejer muy típica de Oriente, pero también del Mediterráneo, hasta hace muy poco. Este es uno de los micrometeoritos que se ve cuando se mira al microscopio. Hay muchísima contaminación, además de fibras. A simple vista, incluso con una lupa, se pueden ver muchas partículas blancas pegadas a las costras. Recientemente se ha descubierto con análisis de laboratorio que son restos de mirra y de estoraque, que es de aloe y de estoraque, que es un sustituto de mirra utilizado en Oriente Medio para conservar restos humanos en rituales de enterramiento. Hay mucho polen, como les he mostrado. Y recientemente, uno de los investigadores del equipo de investigadores del Centro Español de Sismología descubrió un grano de polen de una planta que, según la palinóloga de este equipo, Marcia Boy, que es de Baleares, que es compatible con la especie botánica Helichrysum. Este dato por sí solo aparentemente podría no tener demasiada importancia, pero la realidad es muy diferente, pues si tenemos en cuenta que también se aprecian granos similares en la Sínone de Turín, el hallazgo es muy interesante. Es decir, esta investigadora ha descubierto un tipo de polen que cree que había sido erróneamente atribuido a otra especie, pero que ella afirma que es Helichrysum. ¿Por qué es importante? Porque estaba adherido a los restos hemáticos, la sangre, y llegó a la reliquia a la misma vez que la sangre, no antes ni después, pero inmediatamente después de que la sangre, estando húmeda, fuera espolvoreada con ese polvo. Se trata de otra concordancia más de primer orden a unir con la creciente lista puesta de manifiesto por el estudio científico de estas reliquias de la Pasión atribuidas a Jesús de Nazaret. Es decir, hasta hace poco, uno de los pólenes más abundantes atribuidos a este tipo de polen, esta investigadora española dice que no, que está mal atribuido, es Helichrysum. Y el Helichrysum es un aceite que se obtiene de estas plantas, muy abundante en Oriente Medio, que se utiliza desde tiempo de los egipcios como un aceite curativo en cosmética para sanar heridas y para conservar restos humanos. Y todavía hoy se puede comprar en internet, es un aceite muy costoso. Pero lo importante es que ese polen habla que esa tela con sangre fue espolvoreada según los rituales hebreos para conservar unos restos de sangre. El estudio textil habla de que se han encontrado restos de pólvora y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el sudario de Oviedo con la pólvora? Pues tiene que ver en algo muy dramático de la historia de nuestro país. En el año 1934 hubo la llamada Revolución de Octubre, que más que revolución fue un golpe de Estado, muy desconocido si no se estudia la historia, una tragedia en nuestro país que costó cientos de muertos, promovida por el Partido Socialista Comunista, UGT, y CNT, y que cuando ya Oviedo iba a ser tomada la ciudad y estaba fracasado el golpe de Estado, alguno de los revolucionarios relacionado con la minería colocó cerca de 400 kilos de dinamita debajo de la Cámara Santa, en un punto muy delicado de la estructura de la catedral, pero con la intención clara de destruir
la Cámara Santa y todo lo que tenía. Esto a mí me produce verdadero dolor tener que decirlo, pero hay que saberlo, que tenemos un país lleno de tragedias entre nosotros. Quedó destruida de tal manera que se pensó que estaba completamente destruida toda la arca y sus restos. Milagrosamente, el sudario estaba intacto. La Cruz de los Ángeles también, y la Cruz de las Victorias apenas tuvo daño. En 1942 se inauguró y se reconstruyó de nuevo toda la capilla. Desaparecieron, se perdieron algunas de las imágenes del románico más extraordinarias que había en Europa, similares al del Pórtico de la Gloria que estaba en la Catedral de Santiago, porque esa cámara fue adornada por un maestro escultor de una categoría extraordinaria. Pero gracias a Dios, la sábana, el sudario de Oviedo, no se destruyó. Por eso hay pólvora entre las fibras de lino. Vayamos al estudio hematológico forense. Los objetivos del estudio hematológico forense, que es lo más interesante, porque se trata de ver si hay alguna concordancia con la sábana santa y con la persona de Jesús, lo que pretenden es primero saber si hay sangre humana en esa tela, de qué especie, y si se puede identificar el cadáver que envolvió esa tela. ¿Y qué se puede saber de la persona, del rostro que envolvió esa tela? Este es el interés. Pues bien, ¿es sangre? Este doctor era catedrático forense de la Universidad de Valencia, falleció hace muy poco y fue el investigador principal que desde los años del año 1989 se encargó del estudio forense de la tela, es decir, el estudio criminológico de una tela que supuestamente tiene sangre. Es lo que hace la policía cuando existe una tela que parece que tiene sangre de alguien que ha fallecido. Se llama a la Guardia Civil y la Guardia Civil llama a la policía forense. Y los forenses llaman a expertos forenses. Este señor fue el que estuvo investigando el crimen de Alcácer, que se acordarán muchos de ustedes, 3 niñas que fueron asesinadas. Pues bien, este señor estuvo durante varios años asesorando al equipo de investigación y también dirigiendo el estudio hematológico. Al microscopio se observó hematíes. Gracias al estoraque, que tenía como función conservar los restos de sangre, efectivamente hay glóbulos que aparentemente son humanos. Pero el resultado de los laboratorios es definitivo, es sangre humana, del grupo AB, positivo, igual que la sábana santa. También lo confirmaron previamente este hematólogo italiano, Pierluigi Baima-Bolone, y Carlo Goldoni en 1993. Y desde un punto de vista criminológico, se ha analizado durante muchos años, y algunos resultados les voy a enseñar ahora, las manchas que tiene el sudario y los pliegues. El lino tiene una característica que ustedes conocerán, muchos de ustedes, especialmente las señoras, y es que una vez que se arruga, esa arruga permanece, salvo que se planche. De manera que aquí hay un registro histórico de los 2000 años de pliegues o arrugas que ha tenido este pañuelo desde el principio, supuestamente desde que se utilizó en la cabeza de Jesús. Entonces, hicieron una clasificación de las manchas. Esta es la parte que llaman reverso. El reverso es la parte que tiene menos suciedad, porque inicialmente estuvo durante siglos enseñada desde el anverso. Y hace pocos años se mostró el reverso, para que se vieran mejor las manchas. En el reverso, se ha detectado que esta mancha es la principal y esta es, si está doblada, lo veremos luego en unas perspectivas, se forma por transmisión de la mancha a través de la tela.
hay una mancha principal, hay una mancha en acordeón, hay una mancha en mariposa, aquí hay una mancha en la esquina, aquí hay una serie de esquinas de manchas punzantes, hay perforaciones, 180 agujeritos, agrupados la mayoría en las zonas que corresponden con el pelo, con el cabello del rostro que envolvió, de la cabeza que envolvió, y con todos estos análisis de años y de cientos y miles de horas de trabajo de expertos, los forenses afirman, después de morir ese cadáver, cuya cabeza fue envuelta por esta tela, estando en posición vertical el cadáver, la cabeza fue envuelta en un sudario, en esta tela. Esta tela envolvió la cabeza de un cadáver estando en posición vertical, todavía. Y el cadáver tuvo varias posiciones durante 2 horas aproximadamente, estando envuelto en este sudario. Estas son conclusiones de forenses, pero eso no es la principal. Ahora vemos más. Es decir, es consistente con la historia, con las costumbres judías. Cuando un crucificado estaba ya fallecido en la cruz, con el rostro deformado y echando sangre, causada por un edema pulmonar, porque la muerte en una cruz se produce por asfixia, que produce un edema pulmonar. Cuando el cadáver está en la cruz y está echando sangre y además tiene el rostro deformado, la costumbre judía obliga a cubrir ese rostro, no solamente para evitar una visión desagradable, sino también para respetar al cadáver y principalmente para evitar que la sangre del cadáver se pierda y caiga al suelo. Tenía la función de empapar todos los fluidos que salían, causados por el edema pulmonar. Por eso tuvo que envolverse la cabeza de Jesús mientras se estaba pidiendo permiso a Pilatos y se le descendía de la cruz y por fin se colocaban en la tumba. Es una tarea de varias horas que los forenses llegan a saber con el tiempo preciso cuánto ha durado cada una de esas fases, analizando pliegues y manchas. Porque como la tela tiene 2 caras, tiene reverso y anverso, pero a su vez el reverso tiene lado izquierdo y lado derecho, o sea, reverso izquierdo y reverso derecha. Pues la tela ha tenido la impregnación de la sangre de esa cabeza atravesando las 4 capas de ese pañuelo doblado, y los forenses han llegado a entender todo ese proceso de formación de manchas. ¿Me entienden? Porque ha estado doblado. Ahora veremos por qué. Estando doblado por la mitad, esta cara es la que estuvo en contacto directo con el rostro, colocado según esta posición. La nariz y la boca era de la que salía la mayor cantidad de sangre, y es esta zona. Pero luego hay una mancha que cae por el lateral derecho de la mandíbula y la barba, porque fluye a causa del edema pulmonar, y luego hay otra zona de manchas que va hacia arriba, y va hacia arriba porque en algún momento esa cabeza se ha girado. ¿Me comprende? Y de esa manera los forenses descubren qué posición ha tenido esa cabeza, porque la gravedad ha estado imprimiendo la formación de las manchas según el movimiento de ese cuerpo, que además estaba ya en rigidez, en rigor mortis, muy acentuado. Así se ha llegado a ver que ha tenido ese sudario 3 posiciones principales. La primera posición es envolviendo la cabeza solo por un lado, porque en el lado derecho de esa cabeza había un obstáculo que impedía dar la vuelta con el sudario, y es compatible a que afuera el brazo derecho y la cabeza inclinada sobre el brazo, de manera que no pudieron envolver completamente la cabeza. Así estuvo un tiempo que vamos a hablar. En una segunda posición, el sudario pudo envolver la totalidad de la cabeza,
y para que no se cayera le hicieron un nudo. ¿Se acuerdan del nono de Panópolis? Se descubrió en la tela que había unos pliegues en la esquina, en diagonal, que convergían en un punto, y nunca se había sabido de dónde venían esos pliegues. Y cuando se hizo la hipótesis de que podía ser un nudo, al poco tiempo apareció ese escrito de Nono de Panópolis que confirmaba, según un escrito del siglo V, que alguien había visto que ese sudario tenía un nudo. Son asombrosos indicios de coincidencia, de investigación. Pues bien, hubo una primera posición en que la tela envolvía doblada y causó la mayor parte de la efusión de sangre atravesando las 4 capas, una segunda en que pudo envolver la cabeza y se le colocó un nudo como si fuera una caperuza, y una tercera posición en que esa tela con el nudo es separada de la cabeza. Entramos en detalles. Aquí estaría el brazo y solo pudieron envolver, empezando por la espalda, dando la vuelta la tela, y con la mitad de la tela le dan la vuelta al otro lado, y para que no se desprendiera cosieron cuidadosamente en la zona de atrás y en la de delante, en la barba y en la melena de atrás, con punzadas de hilo, con hilo, cuyas perforaciones están perfectamente conservadas. En el sudario de Oviedo se han contado 180. Incluso algún resto de hilo todavía quedaba original y que tenía como función coser el sudario cuidadosamente en el pelo lleno de sangre y apelmazado que actuaba como un lugar sólido para que no se desprendiera. Así se forma la primera y principal mancha de sangre cayendo hacia abajo. Salió una enorme cantidad de sangre y de suero, porque existía un edema pulmonar y porque la perforación del pulmón originó una cantidad de sangre adicional que estaba en los pulmones. Y adicionalmente, el rigor mortis fue apretando, dicen, les estoy contando conclusiones muy rápidas del estudio médico-legal. El rigor mortis de la caja torácica apretaba a los pulmones y salía el fluido. Y además, para descender ese cadáver, tuvieron que quitar primero el clavo de abajo, de los pies, y después alguien, agarrando el tórax y apretando, tuvo que ayudar a bajar, en el descendimiento, tantas veces expresado en la historia del arte, pero apretando el tórax salió todavía más sangre. Todo eso es perfectamente compatible con lo que se ve en el sudario de Oviedo. En la segunda posición ya se pudo envolver completamente el sudario por la cabeza, incluso se ha visto dónde corresponde la mancha de la oreja en esta parte de la tela del sudario, y se hizo el nudo. La secuencia con minutos, fíjense que hasta qué punto llegan los forenses a analizar, según el tipo de sangre, cómo está de diluida, qué mancha vino primero y qué después. Los forenses dicen, si suponemos que es de Jesús, según los evangelios, murió a las 3 de la tarde, ¿no es así? A la hora nona. Pues bien, si la muerte es en el momento cero, a las 3 de la tarde, hay un lapso de 1 hora entre el momento de la muerte y la colocación del sudario, que es el tiempo que necesitarían José de Arimatea a pedir permiso a Pilatos para quedarse con el cadáver. Lo podía hacer cualquiera, no solamente los familiares. A las 4 de la tarde, dicen los forenses, si es de Jesús esta tela, el sudario se coloca alrededor de la cabeza y se cose al pelo en la parte trasera y derecha de la cabeza, sobre la mejilla izquierda. Se forma la parte inferior de la mancha central y el cadáver cuelga vertical con la cabeza inclinada 70 grados hacia adelante y 20 hacia la derecha.
es la trayectoria de la sangre. En la siguiente secuencia, en la primera posición, todavía no han podido envolver completamente la cabeza, pero ese cadáver, con la tela puesta, ha sido descendido. Ha sido descendido y se sitúa boca abajo, porque se supone que ese brazo, en rigor mortis, todavía impide envolver la cabeza, pero se ha puesto en posición horizontal boca abajo. Ladeado a la derecha, sin cambiar la posición de los brazos, y se forma la parte superior de la mancha central, porque entonces, desde la nariz y la boca, sube hacia la frente. Se forma esta parte de la mancha, que es esta. En la segunda posición han reducido el rigor mortis de los brazos, pueden rodear completamente la cabeza y el sudario, envolviendo la cabeza a modo de caperuza, al ser manipulado ese cadáver para moverlo una cantidad de tiempo que estiman 5 o 10 minutos, en ese movimiento de ese cadáver alguien ha puesto la mano en la nariz y boca, porque se ven las huellas de los dedos en las manchas, para evitar que más sangre que salía de la nariz y boca cayera al suelo. ¿Qué concordancias hay entre la sábana de Turín y el sudario de Oviedo? Pasamos de lo que dicen los investigadores forenses y ahora vamos a ver qué concordancias hay entre la sábana santa de Turín y el sudario de Oviedo. Ya saben que el negativo tiene la imagen de un rostro extraordinariamente bien definido y que la información tridimensional que tiene la sábana permite incluso reconstruir volumétricamente cómo era ese rostro. Esto es algo que expliqué muy rápidamente hace un año aquí y solamente si lo recuerdo. Pues bien, esta información que es horizontal se ha completado con la información tridimensional de un paño que envuelve esa cabeza. Hay información complementaria y se llega a superponer esa mancha sobre esta y se analiza si hay correspondencias. Pues bien, existen muchas correspondencias. Se ve especialmente aquí. Y es que las manchas del sudario, analizadas y entendidas correctamente en su posición, coinciden con las manchas de sangre que aparecen en la sábana santa, con el rostro. Incluso hay una mancha de sangre que está en el sudario, que es esta, que es muy especial para la sábana santa, puesto que la frente, ven aquí los ojos de la sábana santa y la frente, esta mancha de épsilon es la caída desde algún punto de punzonamiento de alguna espina que tenía ese cadáver y que chorreaba la sangre en un ceño fruncido y una gota se quedó en la ceja. Pero la gota en la sábana santa ha desaparecido. Ven que no está ahí. Es la única costra que no está en la sábana santa. Pues en el sudario de Oviedo hay una gota que coincide con la posición de la sábana santa. Y esto habla a gritos de que corresponde con la misma cabeza. Pero no solamente esa mancha. Hay muchas más. Aquí está la imagen de la sábana santa y señalando una serie de manchas principales y se analiza aquí cómo corresponden con el sudario de Oviedo, pero además con la deformación típica de una tela que ha envuelto la cabeza. Las distancias, estas distancias son menores en la sábana santa que aquí, como debe ser. Se han visto todas estas correspondencias, todas estas de aquí, el pómulo derecho, inflamado, las manchas de forma trapezoidal, la punta de la nariz torcida, el mentón inflamado, el mechón manchado. En la parte de atrás, en la nuca, hay muchas manchas punzantes de sangre, muchas manchas de sangre que vienen de origen de heridas punzantes, y una zona de aquí
que corresponde con el anudamiento de la melena, de una coleta que tendría esa cabellera, y se observa cómo corresponden también muy aproximadamente. No tiene que haber una correspondencia exacta. Recuerden que es una tela que se coloca para envolver. Y aparecen en la posición correcta muchísimas manchas, más allá de las necesarias para que exista una evidencia judicial. La compatibilidad morfológica del rostro también permite entender, este es el sudario y esta es la sábana santa. Está deformado porque envuelve, las manchas se extienden horizontalmente, puesto que la tela envuelve de una forma tridimensional. Y algo muy singular y de muy reciente hallazgo por el presidente, el director del Centro Español de Sindonología, es que en la sábana santa hay una esquina de la sábana con mucha sangre, que es esta, que fue la primera que se debió colocar esa esquina para envolver parcialmente la cabeza, colocándolo sobre el hombro del cadáver. Pues bien, se han preguntado varios forenses por qué hay tanta mancha de sangre aquí, en esa esquina. Y un forense, director del Centro Español del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, forense de Murcia, propuso la hipótesis de que la lanza podía haber atravesado el tórax saliendo por el espacio que hay entre el omóplato girado por el hombro en posición vertical, el brazo en posición casi horizontal y vertical, que descubre un espacio entre las vértebras y el omóplato que pudiera ser la salida de la lanza y corresponde exactamente con esa mancha del sudario de Oviedo. De hecho, hace 3 años, un escultor sevillano ha construido la última imagen que corresponde del cadáver que envolvió la sábana santa. Ha construido en Sevilla la imagen con todo el detalle y el asesoramiento de médicos forenses y ha representado una herida de sangre que también se ve en la sábana santa, que está exactamente donde debiera estar. Sería aquí donde comenzaría el pañuelo a envolver la cabeza, y esa evidencia se ve con imágenes de alta resolución que hay una mancha de sangre en la espalda que no corresponde con latigazos y que pudiera ser la salida de la lanza. Los exégetas traducen: mirarán al que atravesaron. No dice pincharon. La lanza romana que atravesó el tórax del hombre de la sábana parece que atravesó completamente su tórax. Y el sentido de la Sagrada Escritura es exacto: mirarán al que atravesaron. El sudario de Oviedo confirma esa herida aquí. Es aquí donde el monseñor Ricci, en los años 60, pidió una muestra y el cabildo de la catedral la entregó. Hoy esto es absolutamente imposible de lograr ese tipo de permisos. En conclusión, más de 40 investigadores durante más de 30 años no han encontrado contradicción o incoherencias en esta tela que hagan pensar que se trata de una falsificación. La del sudario de Oviedo no es una falsificación. Es un pañuelo que envolvió la cabeza de un hombre ya muerto. Se ha llegado a reconstruir las manchas que se ven en el sudario de Oviedo sobre un rostro maltratado y torturado, que es el que representa la sábana santa. Esta es otra imagen, otra escultura, pero sin la sangre. ¿Qué concordancias hay entre el sudario de Oviedo y la sábana de Turín? Envolvió la cabeza de un varón que había muerto en posición vertical, que murió con brazos en alto y apoyo en los pies, tras haber sufrido una tortura que le produjo un fuerte edema pulmonar. Es decir, no dice que fue en crucifixión, pero no había
entonces un tipo de muerte distinta a la crucifixión, en que un hombre muriera con los brazos en alto y los pies apoyados en algún punto. Pero dicen lo que dicen. Murió con los brazos en alto y apoyo en los pies. Esa cabeza tenía una barba y bigote, pelo largo, apelmazado y recogida a modo de coleta en la parte de atrás. Había sido maltratado previamente ese rostro con numerosas heridas punzantes en la cabeza, hasta el punto de tener empapado de sangre el pelo, el cuello, hombros y la espalda. Conclusiones del análisis del sudario de Oviedo. Sangre humana premortem y postmortem AB, que es estadísticamente frecuente en un 3,2% en la población mundial, pero un 18% en la población judía. Fue descendido ese cadáver al suelo después de muerto. Fue transportado con el sudario en la cabeza hasta el lugar de la sepultura. El sudario se espolvoreó con mirra y aloe al retirarlo. El sudario se encontró enrollado sobre sí mismo y se conservó. Hay numerosas correspondencias geométricas con la síndrome de Turín: nariz, arcos superciliares, tamaño de la boca, mentón, forma de la barba, 75% de las heridas punzantes en la cabeza, las huellas singulares de algunas lesiones, las superficies deformadas y el número de distribución de las manchas de sangre. El número de puntos controlados en las superposiciones y las coincidencias producidas durante el cotejo han sobrepasado con creces el número mínimo de puntos de evidencia o pruebas exigidos a la antropología forense por los distintos sistemas judiciales en el mundo para afirmar que envolvió la cabeza del mismo cadáver. O sea, científicamente, el sudario de Oviedo envolvió la misma cabeza que la sábana santa. ¿Y qué coincidencias tiene el sudario con el que debió envolver la cabeza de Jesús? Son dos preguntas distintas. Pues se cubrió el rostro de Jesús con un sudario. Tenía que haber un sudario. Y el tejido y dimensiones es semejante al que debió tener. La morfología es en todo compatible con un hebreo. El rostro que se ve es compatible con el rostro hebreo, del grupo sanguíneo AB. Esa cabeza fue torturada y el rostro está deformado y ensangrentado. Ese hombre murió en posición vertical, brazos en alto y apoyo en los pies, crucificado. Tiene sangre vital, con un posible casco de espinas, y es un caso único en la historia. Tenía un edema de pulmón agudo, consecuencia de sus tormentos. Y tendría que existir una perforación en el pulmón para que saliera tanta sangre por la boca. Fue descendido al suelo y transportado hasta el lugar de la sepultura. Todo esto es lo que coincide el relato del Evangelio con el cuerpo de Jesús, con lo que dice el sudario de Oviedo. Y el sudario se espolvoreó de mirra y aloe después de ser retirado de la cabeza. Se utilizó un ungüento de aceite de helicrisum utilizado para reyes, para sepulturas reales, y no para un crucificado, que era un ser absolutamente despreciable, que se tiraba su cadáver a una fosa común. La tradición afirma que es de Jesús, el sudario de Oviedo, y se venera como tal en Oviedo desde hace más de 1200 años. La sábana santa y el sudario son dos lienzos con trayectorias muy diferentes, venimos al principio. Sin embargo, la tradición ha considerado a ambos como reliquias de Cristo. Pero solo recientemente se ha determinado la posible forma de uso del sudario. También este tiene sangre vital, ambos tienen una mancha principal flanqueada y otras menores. Los hallazgos de ambos lienzos son convergentes. Y ambas reliquias son complementarias la una de la otra, pues cada una de ellas presenta hallazgos que no se encuentran en la otra. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene esto? Conclusión. Es extremadamente improbable que a dos individuos distintos les coronen con espinas y éstas, dispuestas de forma aleatoria, provoquen una serie de heridas con la misma disposición geométrica. Y que los lienzos de ambas víctimas se conservan hasta el día de hoy siguiendo caminos independientes. Todo
todo parece indicar que ambas telas envolvieron el mismo cadáver y que fueron de Jesús de Nazaret. Algo que no podría afirmarse si solo se dispusiese de la información de una de ellas. Y que la tradición tenga razón al afirmar que envolvieron la cabeza y el cuerpo de Cristo. Les recuerdo la tradición del Camino de Santiago. Y algo que a mí me fascina, y es que cuando los peregrinos venían en peregrinación, y con esto acabamos, los peregrinos hacían un recorrido por la Girola, se paraban aquí, veneraban la estatua del siglo XII del Salvador, que está aquí, en esta esquinita, en este gran pilar. Luego daban la vuelta y desde aquí se les bendecía con el sudario de Oviedo, que salía desde las Cámaras Santa y lo sacaban para bendecir a los peregrinos. Pues bien, algo grandioso existe también en la Catedral de Oviedo, que me gusta remarcar. En este retablo tan especial del siglo XV, existe aquí la escena de las bodas de Caná. Ya saben que los retablos es una explicación del Evangelio, en escenas. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 hidras, pero había 6. Pues bien, ¿ven aquí esto iluminado? Desde el siglo XI, en Oviedo, se dice que se conserva una de las hidras, las tinajas de Caná. Está en España. Y la tienen ahí. Y a mí me gusta mencionarles, a mí me pareció una cosa extraordinaria, de los mensajes que nos deja la Iglesia, nuestros obispos, a todos los herederos de nuestra tradición en España, que está construida en piedra. Y es lo siguiente. Esta es una foto desde donde está la vasija. Y ahí está la ventana desde la que asomaban el sudario de Oviedo para bendecir. Y esto es lo que se ve desde la ventana donde sacaban el sudario. Y ahí está la vasija. ¿Ven? Esta vasija es esta. Tiene un tamaño enorme. Almacena, es de piedra, almacena 100 litros. Y corresponde con la medida de volumen típica del mundo hebreo, es de piedra y es típica de los rituales judíos de la purificación, como corresponde a lo que debieron ser, y está ahí al menos desde el siglo XII, que hay un inventario que dice, en esta iglesia principal se guarda también una de las 6 hidras en las que el Señor convirtió el agua en vino. De manera que aquí hay un mensaje para quien sepa observar. Los peregrinos que vamos allí a que nos bendigan con el sudario, estamos junto a la hidra de Caná, en la que se prefiguró la Eucaristía, la sangre de Cristo, que es nuestra bebida para la vida eterna. De manera que los peregrinos están junto a la hidra, como si estuvieran en Caná, y delante se les bendecía con el sudario de Oviedo, que tiene mucha más cantidad de sangre que la sábana santa con la que se nos bendecía. ¿No les parece extraordinario? Pues concluyo con estas imágenes de la mejor escultura hecha en España por un miembro del Centro Español de Sismología, asesorado por el CES, y con el rostro que envolvió el sudario de Oviedo, reconstruido por ese mismo escultor, sacando las facciones sin las inflamaciones y heridas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo?, decía Jesús. Pues aquí tienen más información si quieren, y tenemos unos minutos para alguna pregunta. Bueno, antes de daros la palabra, yo quiero agradecer a Ángel
que nos haya explicado tan bien, además que lo explica tan bien, ¿verdad? Da gusto escucharle. No se pasa el tiempo, no sé cómo lo haces, Ángel, ¿eh? Y yo creo que, bueno, pues todos estamos impresionados, ¿no? Primero, de que tengamos esta reliquia en España y no sé, casi desconocida, yo lo digo en primer lugar por mí, ¿no? Vamos a tener que hacer una peregrinación o algo, ¿no? O allí. Y luego del contenido, o sea, de que esté aquí, de que se haya conservado todo lo que nos ha explicado, ese recorrido, esa veneración durante siglos de tanta gente, sin entender nada, porque eso también es importante, ¿verdad? Que si se viera la cara de Jesús, pues como que tendría más sentido, pero es que no se ve nada. O sea, lo hacían porque sabían que los anteriores les habían dicho esto es del Señor. Y después el hecho de que volvemos un poco a lo que veíamos el año pasado con la Sábana Santa, los que estuvisteis también, pues de lo que sufrió el Señor, ¿no? Toda esa sangre derramada, todo ese sufrimiento, todo lo que hizo Él por cada uno de nosotros, porque esa es la clave, ¿eh? El Señor, lo sabemos bien, murió por ti, ¿eh? Todo eso lo hizo por ti, mirándote, amándote, teniéndote presente.